Hola, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción al tema que va a ocupar nuestra semana 3. En esta ocasión vamos a manejar el tema de clasificación de modelos de evaluación educativa. En este video vamos a hablar nada más acerca de las características, las funciones y las normas de los modelos de evaluación. Bueno, como ustedes habrán podido ver en los textos que tenemos para esta semana, la evaluación se puede entender de diversas maneras. Existen modelos de evaluación enfocados a los resultados, a la administración, al cliente. Hay modelos experimentales de evaluación, modelos de corte participativo y en fin, o sea, todos y cada uno de estos modelos han sido creados para satisfacer ciertas necesidades y dar respuesta a ciertas interrogantes en diferentes realidades. Entonces, pues cada uno de ellos tiene fortalezas y debilidades y pues nos sorprendería ver que en la práctica, cuando vamos a hacer una evaluación, generalmente el modelo que se aplica tiene que ver con características, con una especie de mezcla de los aspectos más relevantes de algunos de estos modelos a fin de poderse aproximar a la realidad con un modelo mucho más práctico. Bueno, eh, ¿qué es una evaluación? ¿O qué es lo que busca una evaluación? Pues una evaluación busca estimar la verdadera condición de un conjunto de procesos en términos de su eficiencia, su eficacia, su calidad de ejecución y sus resultados. Eso significa que cuando nosotros vamos a hacer una evaluación, vamos a dar respuesta a ciertas preguntas que se hacen por lo general las autoridades que están al frente de todos estos procesos que vamos a evaluar. Entonces, generalmente las evaluaciones, una vez que han sido terminadas, tienen consecuencias, afectan a las personas, eh, para bien o para mal. Y esto nos pone muy claramente en la ruta de saber que entonces un par de características de la evaluación que es muy importante tener en mente es que necesitan ser válidas y confiables. Una evaluación que no considera la validez y la confiabilidad no puede ser llamada evaluación. Muy bien. Ahora, la evaluación generalmente surge o es orientada o está orientada por una cultura organizacional eh, y también va a ser muy influida por una cultura de evaluación. Vamos a explorar un poquito acerca de lo que es la cultura organizacional. La cultura organizacional, para decirlo rápido, es todas aquellas formas de pensar y de sentir, todas las relaciones que se establecen entre las personas que constituyen una organización, los acuerdos explícitos, formales, es decir, aquellos acuerdos que se llevan a cabo entre las diferentes áreas eh, operativas dentro de la organización, no sé, el área de servicios escolares, con el área, con dirección académica o con la dirección de evaluación, esos acuerdos que se establecen entre las áreas, que son acuerdos explícitos, o acuerdos implícitos que, por ejemplo, se desarrollan entre actitudes de solidaridad entre las mismas áreas o entre los mismos grupos informales que podemos encontrar en una institución educativa y que son muy frecuentes en cualquier organización. Nos vamos a referir también a aquellos factores de identidad, como por ejemplo, si nosotros trabajamos en el poli, pues la cultura y la identidad que esto nos confiere es diferente a la identidad que nos confiere el trabajar en la UNAM o el trabajar en la UAM, porque tienen diferente historia, diferentes, aunque todos se enfocan hacia la formación profesional del alumno, su interés por ciertas carreras, por cierto tipo de materias, le imprimen características diferentes al clima que caracteriza estas instituciones y que les proporciona cierta identidad.
También los valores subyacentes que definen las prioridades del grupo. Es decir, si nosotros estamos dentro de la universidad para el adulto mayor, pues en esa universidad nosotros tenemos ciertas prioridades, cierta urgencia por incorporar a los adultos mayores probablemente a una vida personal mucho más productiva, y sabemos y conocemos el alcance de esta labor, y esto constituye un valor muy importante dentro de nuestra actitud hacia el trabajo y hacia los objetivos y proyectos que se favorecen. También el comportamiento individual y colectivo que se manifiesta en cada una de las acciones que llevamos a cabo en la organización, los días de cumpleaños, el qué actitud tomamos ante la entrega de resultados, y en fin, este conjunto de elementos constituyen lo que es la cultura de una organización. Hay que darnos cuenta de que cualquier institución educativa, cualquier institución en general, es tal gracias a la cultura organizacional. Es decir, una institución es un ente cultural, es un ente definido jurídicamente, y esa definición jurídica es cultural. Y lo que realmente la constituye, como acaban de ver en estos puntos, es justamente el hecho de que hay una serie de condiciones culturales que mantienen a esta institución funcionando como una unidad. Entonces, esta es la cultura, digamos, es el lugar donde nosotros vamos a encontrar el deseo por parte de alguna autoridad con respecto a llevar a cabo una evaluación institucional. Esta evaluación pues va tendiendo, como hemos dicho, hacia la estimación de la efectividad, la eficiencia con respecto a dos aspectos generales. Uno, el ver la organización como centro laboral, es decir, cómo funciona como organización, y por el otro lado, como prestadora de servicios. Allí nos vamos a confrontar muy directamente con la satisfacción de aquellos que de alguna manera van a recibir este quehacer cultural de la organización. Entonces, cuando una evaluación aparece dentro de esta cultura, pues lógicamente es como darle una patada al avispero, porque de alguna manera cuando todo el mundo escucha evaluación, inmediatamente se pone a pensar en las cosas que ha hecho bien, pero también en las cosas que ha hecho mal. Y por definición a la gente no le gusta sentirse evaluada, y eso es una importante fuente de ansiedad. Entonces, eso va a generar que empiece a generarse una cultura de evaluación, que va a estar conformada por dos polos. Por un lado, las acciones generadas por las personas que están encargadas de llevar a cabo esta evaluación, y por el otro lado, el personal que va pues a ser evaluado en su trabajo en cuanto esta evaluación los alcance, ¿no? Es decir, personas que van a ver su trabajo puesto a juicio. Entonces, las ansiedades que esto va a desarrollar va a generar expectativas positivas y negativas en el personal, y este personal va a empezar a hablar, y esto que va a empezar a decir va a llegar a oídos de los organizadores van a empezar a tomar medidas con respecto a las actitudes que está tomando el personal, y entonces se empieza a generar una cultura de evaluación que es una especie de caldo de cultivo y que va a ser fundamental para el éxito de la evaluación como tal. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener dos importantes escenarios. De un lado, puede ser que un manejo muy torpe de la cultura de evaluación, o simplemente la indiferencia ante la existencia de esta cultura de evaluación por parte de los organizadores, puede generar expectativas bastante negativas en el personal, que se cunda la voz que esto es para hacerle daño a todo el mundo, que va a haber una cacería de brujas, y entonces el personal va a estar en contra de la evaluación. Se van a uniformar todos en una actitud de no digo nada, no muestro nada, oculto todo, me hago pato, no participo, etcétera, etcétera. Es como si nos aventáramos a un río plegado
plagado de pirañas. Pero por el otro lado, cuando nosotros consideramos esta cultura de evaluación, cuando nosotros nos damos cuenta de que para poder llevar a cabo este trabajo evaluativo tenemos que hacer conciencia en el personal de cómo es que se ve la evaluación, si nosotros tratamos de construir un proceso virtuoso y de hablar con la gente, satisfacer sus preguntas, mostrarles la buena voluntad por parte de la organización con respecto a obtener información, no para hacer una cacería de brujas, sino para mejorar los procesos que se están llevando a cabo, entonces vamos a tener una población muy diferente. Vamos a tener empleados, todos ellos diferentes, todos ellos participativos y con una buena actitud. Son dos escenarios muy diferentes que nosotros debemos tomar en cuenta. Nosotros estamos en posición de definir uno u otro contexto, pero como psicólogos, como científicos sociales, siempre debemos considerar la necesidad de explorar, primero y antes que nada, la cultura de evaluación, a fin de optimizarla. Ahora bien, en consecuencia, todo proceso que se asuma como evaluación institucional tiene como requisito y condición indispensable la participación de la comunidad educativa. De allí que la evaluación tenga como característica fundamental la autoevaluación. En el mejor de los casos, la evaluación debe ser un proceso virtuoso, en el cual la gente aporte sus errores para la optimización de los procesos. Esto, por supuesto, implica el hecho de que la misma gente evalúe la manera en que está trabajando. Cuando nosotros hacemos una evaluación institucional basada exclusivamente en una evaluación realizada por agentes externos, vamos a tener importantes problemas. ¿Por qué? Porque este tipo de evaluación que vienen de fuera a hacerlos a nuestra organización no contempla el desarrollo de un proceso participativo. La gente no participa. Entonces la gente se mantiene expectante, da la información que se le pide, resuelve los cuestionarios que se le dan, pero eso no proporciona toda la información necesaria. Entonces, la búsqueda de alternativas a la solución de problemas es el reto fundamental de la evaluación como proceso para el mejoramiento de la calidad de la educación. Es decir, todos juntos por una misma causa. Es el ejemplo, el ejemplo de la institución educativa vista como un barco que va atravesando el océano y que lleva una serie de marineros y todos tienen la misma responsabilidad, el mismo objetivo: sacar adelante la embarcación y llevarla a buen puerto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para todo esto? Pues un clima organizacional donde se facilite y propicie la práctica evaluativa. Evidentemente, en algún momento extraordinario sería necesario llevar a cabo una evaluación al margen de la gente. Pero esto, pues, como hemos visto, no va a reunir los requisitos de una evaluación más positiva como la que hemos expuesto. Ahora bien, cualquier tipo de evaluación, como hemos visto en la literatura, debe cubrir 4 funciones muy importantes. Una que es una función de diagnóstico, es decir, nos tiene que decir, hacer una síntesis de los aciertos y desaciertos que se han ido cometiendo. Necesitamos saber en qué estamos bien y en qué estamos mal. Debe tener también una función instructiva, donde las personas que participan aprendan estrategias de evaluación e incorporen una nueva experiencia de aprendizaje laboral, es decir, que incorporen en su propio trabajo esta estrategia de evaluación permanente, continua, para el mejoramiento de la función. Una función educativa, donde a partir de los resultados se favorezca la retroalimentación hacia los docentes sobre cómo es percibido su trabajo por sus iguales, por el estudiantado y por las autoridades.
Cuando nosotros sabemos eso, entonces podemos erradicar insuficiencias y reconocer fortalezas. Y finalmente una función autoformadora donde vamos a obtener la posibilidad de una autoevaluación constructiva, donde no vamos a temer los errores, incluso vamos a considerar como valioso a aquel que es capaz de reconocer sus errores y proponer la solución adecuada para los mismos. Otro punto que también es muy importante son estas 4 características que nos proporciona el Joint Committee, en el cual nos dicen que toda evaluación debe tener o cumplir como que 4 condiciones principales. Una es ser útil, ¿no? Al facilitar información acerca de virtudes y defectos. O sea, tiene que ser útil, tiene que ser factible, que la podamos llevar a cabo sin mayores problemas, porque una evaluación que casi nos está pidiendo voltear la institución de cabeza para poderse llevar a cabo, pues no nos va a ser de mucha utilidad. Ser ética. Aquí la ética es fundamental porque ustedes ya deben haber deducido que la evaluación descansa en la confianza que la gente que es evaluada tiene en los evaluadores. Y por la otra, ser exacta. Tratar de aproximarse con esas 2 características que veíamos al principio, que son la validez y la confiabilidad. Entonces, a la luz de estos elementos es que nosotros podemos evaluar todo proceso de evaluación. Si nosotros estamos seguros que nuestra evaluación es válida, es decir, que evalúa lo que debe evaluar y no que diga que evalúa una cosa cuando en realidad está evaluando otra, y allí es simplemente fijar los criterios de validez. Y por el otro lado, que sea confiable, es decir, que las estimaciones acerca de lo evaluado sean las mismas cuando son generadas por diferentes personas. Es decir, nuestro método de indagación, de evaluación, nos tiene que permitir que sea reproducible, que cualquier persona que llegue y se aproxime a la realidad obtenga los mismos resultados, e incluso que obtenga los mismos resultados si esta indagación la hace en diferentes momentos, ¿no? Contemporáneos, es decir, una persona puede hacer la evaluación hoy y después hacerla en 15 días, en un proceso, en un periodo dentro del cual no es esperable que haya cambios significativos en el contexto que evaluamos, y si al hacer la evaluación 15 días después obtiene resultados diferentes, es que no es confiable. O sea, debe haber confiabilidad en el desarrollo de todo esto. Ahora, no todos los métodos son igualmente rigurosos en la estimación de la validez y la confiabilidad. A veces los propios métodos tienen importantes deficiencias que tienen que ver con estos aspectos, y a veces son sumamente rigurosos a la hora de definirlas. Bien, y es allí donde tenemos un cierto contraste entre lo que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ustedes van a analizar las características de cada uno de estos enfoques, pero aquí lo que lo que a mí me gustaría mostrarles a ustedes es que esa vieja contienda que ha existido durante mucho tiempo con respecto a que algunas personas se declaran abiertamente cuantitativas y descartan lo cualitativo, o otras que se declaran abiertamente qualis y descartan todo lo quanti, bueno, y que no aceptan justos medios ni aceptan otro tipo de conciliación e incluso desprecian las investigaciones que se hacen en el otro campo. Bueno, esa vieja controversia es bastante inútil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la realidad es compleja. Ya lo ha dicho Edgar Morin, y eso es importante que lo recordemos siempre. La realidad es compleja y su complejidad a veces nos lleva a aplicar diferentes métodos para poder penetrar en su verdadera naturaleza. Y estos 2 enfoques, el quanti y el quali, cada uno de ellos aporta lo suyo para llegar al conocimiento de las cosas. Hay ocasiones en las que para conocer una realidad que no nos es nada accesible, necesitamos valernos del enfoque cualitativo
para tener una aproximación al fenómeno y contemplarlo en su totalidad. Tener la libertad de aproximarnos, de preguntar abiertamente, de indagar, de movernos con libertad para poder obtener información importante acerca de la naturaleza del fenómeno. Y cuando ya tenemos esa información, entonces podemos nosotros pasar al lado cuantitativo. Es decir, si yo ya entrevisté a 4 o 5 personas, por ejemplo, 4 o 5 mujeres golpeadas en su familia por su marido, yo no entiendo por qué les pegan, yo no entiendo qué es lo que está pasando, y entonces a través de estas entrevistas a profundidad, a través de estos estudios de caso, yo logro de alguna manera identificar ciertos aspectos que parece ser que son los más importantes y que al parecer están desarrollando este desagradable fenómeno. Entonces, teniendo esos elementos identificados, puedo pasar al enfoque cuantitativo, convertir estos importantes aspectos en variables medibles y entonces hacer una investigación más amplia con una muestra mucho más numerosa de mujeres golpeadas y explorar la ocurrencia de estos factores e incluso medir con qué fuerza pueden explicar el fenómeno de la mujer golpeada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existe entre estos dos lados de la metodología, existe complementariedad, no contraposición. Son ambos enfoques importantes. No es posible decir que podamos prescindir de cualquiera de los dos para hacer ciencia. Lo que sí debemos tener siempre en mente es el responder una pregunta: ¿qué tan válido y confiable es este método? ¿Qué tanto me acerca o no a una verdad con altas probabilidades de ser cierta? Bien, entonces, bueno, pues tenemos como conclusión que son dos métodos diferentes, pero son dos métodos complementarios. Uno se dedica a buscar cualidades, detalles que de otra manera nos resultarían inaccesibles, y el otro nos permite evaluar las relaciones que hay entre esos detalles en poblaciones más grandes, seleccionadas de tal manera que nosotros podamos entonces generalizar los resultados. La principal debilidad del método cualitativo es que sus hallazgos no necesariamente no pueden ser generalizables a poblaciones numerosas, porque son obtenidos de muestras muy pequeñas y además elegidas con ciertos criterios de inclusión que pueden sesgar de manera importante la ocurrencia del fenómeno en otros grupos similares. Entonces, eso es importante considerarlo. Entonces, la evaluación educativa debe ser un proceso virtuoso que sea permanente, que sea participativo, que sea ético y que sea siempre constructivo. Aquí les dejo algunas referencias importantes. Muchas de las normas y las funciones que mencionamos fueron extraídas de esta primera publicación de Mora. Les dejo aquí también un par de videos muy buenos acerca de la cultura de evaluación, la cultura organizacional. Gracias por su participación y nos vemos en el siguiente video.